Agradecemos la amabilidad de compartir estos minutos con los teleoyentes. La fiscal Karina Caballero. Buenas tardes, ¿cómo está? Antes que nada, doctora. Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Bueno, la estamos llamando porque queremos conocer, por lo menos hasta donde es posible, y socializar esto que a lo que de alguna forma accedimos de manera todavía extraoficial. ¿Podría describirnos en qué consiste esta serie de amenazas? Amenazas de lo que surgió de la fiscal Belinda Bobadilla. Sí, señora, exactamente, en ese caso concreto. Bueno, y resulta que existe un juicio oral y público al que yo estoy encabezando, ¿verdad? Yo no inicié la investigación ni tuve a cargo nada de la etapa preparatoria, simplemente estoy asumiendo el juicio oral y se está dilatando a causa de los abogados de la defensa y del acusado que impiden que se realice la audiencia preliminar, recusando al tribunal. Bueno, el jueves, hace una semana tenía que hacerse el juicio, le recusan al tribunal de sentencia invocando que necesitan la medida de libertad de su cliente, se le deniega porque al día siguiente llega el juicio oral y nuevamente es recusado otra vez el tribunal y con el aditivo de que también le denuncian ante el jurado de enjuiciamiento para amedrentar al tribunal a que le dé la libertad a su cliente, pero no entiendo por qué no, por ejemplo, si es que existe la posibilidad de ser absuelto, por ejemplo, si la defensa puede hacer un juicio donde consiga la absolución, no entiendo por qué no se hace el juicio oral, pero sí se pretende la medida de libertad. Y en todo eso que pasó, llegó a mi conocimiento de que durante la tramitación de todo este proceso penal, el acusado, mientras estaba recluido en el penal, hacía llamadas telefónicas a la víctima del caso para amedrentarle y que no aparezca. Tal fue el caso de que la víctima huyó del país prácticamente un año del miedo terrible que tenía y luego volvió nuevamente a Paraguay y ahora podemos llevar a cabo el juicio oral. Pero también me entero de que no solamente llamó a la víctima, sino que también a la agente fiscal Belinda Bobadilla, que es la testigo principal del caso, viste, considerando que la víctima era su niñera, era la niñera de sus hijos, y ella se entera de todo este caso justamente por eso. Entonces, muy valientemente la fiscal, mi colega, toma las medidas del caso y prácticamente le salva la vida a esa mujer, que era su niñera, y entonces ahora ella tiene esta situación también. Entonces es todo una cuestión donde además mi crítica es cómo es posible que los abogados de la defensa técnica, ejerzan abusivamente el derecho de esta manera. Teniendo ya la posibilidad de hacerse el juicio oral y público, ellos plantean recursos dilatorios a los efectos simplemente de evitar el juicio oral y público y sacarle libre a su defendido. Ahora, con esto que yo les estoy contando, que es muy grave, ¿verdad? Porque corre riesgo acá, no solo la víctima y toda su familia, son todas su mamá, su hermana, son todas testigos, con los antecedentes ya de intimidación. Entonces, como que es grave para mí, particularmente grave, ¿verdad? doctora, y en ese sentido, dos cosas. El proceso, creo que mencionaste, sería por qué hechos punibles y si... Está acusado por coacción sexual, una violación, está acusado por violencia familiar y está acusado también por coacción grave, acusado. Y ahora bien, doctora, ¿usted ya pidió alguna sanción para los abogados o para el procesado en sí por estos recursos dilatorios? Yo pedí sanción, pero antes de imponerle la sanción le recusa al tribunal. Mañana justamente tiene una revisión de medidas alternativas, donde el tribunal tiene que resolver sobre las medidas alternativas, teniendo sobre su cabeza una denuncia en el jurado ya por estos mismos abogados. Entonces es una suerte de amedrentamiento lo que yo veo acá. Y no se toman las medidas con los abogados. Yo considero que es grave la situación. Yo no sé si estos abogados saben lo que su cliente vino haciendo durante todo el proceso. Mañana tengo la revisión en San Lorenzo con el tribunal de sentencia de allá, porque la causa se fue a parar allá, ¿verdad? No acá en Asunción. Por sorteo, seguro. Entonces, por una cuestión de que el hecho principal sucedió en la jurisdicción de San Lorenzo.
Ujú. Doctora, y a ver, ¿en dónde está recluido este señor? ¿En qué penitenciaría? Tengo entendido que está en Tacumbú. Antacumbú. Es Tengo preocupante, entendido ¿verdad? que O está ahí. sea, Es preocupante, claro que sí. Es muy preocupante. Es muy preocupante y yo ya tomé las medidas pertinentes. ujú. Pero de todas maneras mañana el señor puede estar saliendo. Solamente porque le recusa al tribunal y además le denuncia ante el jurado también. Cuando que el tribunal no solo tiene que velar por los derechos de los procesados, sino los derechos de las víctimas y garantizar también esa situación. Eh, Eso es lo que quiero que también la ciudadanía sepa, que muchas veces acá se le garantiza todos los derechos a los procesados, pero todo y los derechos humanos y los derechos procesales de las víctimas no existen en este país. Es un poco la visión que tenemos muchos, ¿verdad? Sí, acá la vamos a lamentar el día de mañana que le maten a una mujer porque no se toman las medidas, o sea, los derechos procesales de la víctima en este país no existen. No existe. Siempre le están protegiendo más al procesado. Yo no estoy en contra, ¿verdad? Pero Claro, tiene que ser un equilibrio. La balanza para mí no está equilibrada acá. sí, señor. ¿Cuánto tiempo lleva él privado de su libertad fiscal? Y tengo entendido que está privado de su libertad ya más de 2 años. Y vos sabés que la prisión preventiva más de 2 años no puede ser. Entonces Claro. tenemos este problema. Hay un problema aquí procesal, pero para mí el problema más grave es la integridad física y la seguridad de las personas acá que son las partes del proceso. Aparte que obviamente que los recursos dilatorios son planteados por la defensa. En este caso no podemos responsabilizar Todos a los nadie más. recursos, todas las veces que se suspendió este juicio fue porque planteó la defensa, la anterior defensa y la otra defensa. Siempre están planteando recursos que evitan la realización del juicio oral y público. Ajá. Bueno, y Ese ahora me es el imagino tema. que también aguardando, doctora, que el Poder Judicial tome medidas al respecto, ¿no? O sea, no solamente el Poder Judicial, eso más que nada por el lado procesal, sino también el Ministerio de Justicia, digamos, previendo el tema de esta seguridad o más control, digamos, dentro de la penitenciaría, ¿no? Porque un interno que Y tenga mira, un... es de público conocimiento es que en las cárceles todos los reclusos tienen celular. Ujú. No sé cuándo va a terminar esa situación y cuándo vamos a hacer una revisión y se va a implementar realmente la ley. Además de que las cárceles no reúnen ni un solo requisito de los exigidos para que sea llamada cárcel. Nuestro país está en falta grave total en ese aspecto. No hay cárceles. Ahora Claro. bien, ¿se comunicaron ya usted con algún representante del Ministerio de Justicia o el director de Tacumbú o no, doctora? No, yo di aviso para precautelar la seguridad de la víctima a la Policía Nacional correspondiente y a mi superior con respecto a lo que está aconteciendo con la colega, ¿verdad? Ujú. Y por supuesto que vamos a dar aviso también, dependemos de lo que suceda mañana en la audiencia de revisión. Y solo para Me aclarar, parece, la colega cuando sí, dice está refiriendo a la fiscal Belinda, Belinda Bobadilla, ¿verdad? sí, sí. Ujú. Que obviamente es la que tiene también la causa y es la que ahora de alguna forma se ve asediada. Ahora, fiscal, una última consulta, al menos la duda que tengo yo es, ¿tiene algún asidero, obviamente, esta denuncia? En ningún caso lo que quiero es minimizar, ¿verdad? Pero hay algo que a ustedes particularmente justamente las inquiete más, ¿verdad? Porque estamos hablando de una persona, por lo menos de lo que se le acusa, bastante peligrosa, ¿verdad? Sí, claro, bueno, lo que yo te puedo decir es que no existe seguridad en este país. Obvio. Si un recluso de cualquier penal en la República puede levantar un teléfono para llamarle a un fiscal y decirle no testifiques o lo que sea, yo considero que eso es una situación de máxima alerta roja en este país y de seguridad nacional, vaya. Sí, Porque ya señor. tenemos el caso del otro fiscal y ahora y van a surgir más seguramente porque lo que pasa es que los colegas no suelen denunciar. Pero yo creo que vamos a tener que empezar a ordenar, ¿verdad?, la situación en las cárceles. Mayor seguridad, ellos no pueden estar con celulares en la cárcel. Definitivamente. Bueno, nos decía que mañana es entonces el día de audiencia La de revisión. revisión.
Sí. Y obviamente la defensa está planteando la posibilidad de liberarlo, considerando que ya lleva 2 años al menos de... Claro, tenemos ese problema, ¿verdad? Tenemos que procesalmente todo bien, pero entonces, ¿quién le asegura a mi víctima que no le vaya a acontecer nada habiendo recibido amenazas desde la cárcel? Por Ese supuesto. es el tema acá, que a mí me preocupa. Incluso, ¿Quién me como dice, asegura a mí? y como dice usted, el hecho de dirigir incluso estas mismas amenazas a un agente fiscal es un poco más drástico en realidad, es una verdadera llamada de alerta. Doctora, le agradecemos mucho la posibilidad de compartir esta información y vamos a estar muy atentos a lo que acontezca con esta persona. ¿Sería oportuno dar el nombre o no se puede? Yo considero que no hay ningún problema porque son todos mayores de edad. Sí. La causa está caratulada Aldo Alcides Villalba sobre coacción sexual, coacción grave y violencia familiar. Aldo Villalba sería entonces concretamente el acusado. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Bueno, de nada, gracias. Muy amable, doctora. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno, era la fiscal Karina Caballero.